que portentosa, pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús, dedicados a servir al buen Jesús. Amén. Sean bienvenidos nuevamente al programa Educación en Visión. Nosotros estamos muy contentos porque estamos delante de ustedes aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, extrayendo los beneficios para nuestras almas, para que nuestra vida espiritual crezca y para darle conocimiento tanto a los padres de familia como a la sociedad en beneficio a los niños, que ellos son los que necesitan crecer y conocer también de cuáles son las necesidades para nuestra sociedad. Vamos a dar inicio, vamos a iniciar un nuevo tema y antes de eso tendremos palabras de oración. Querido Dios, gracias le damos en este momento por esta oportunidad especial que nos da, porque en cada momento durante el programa nosotros siempre leemos su palabra y extraemos, Señor, lo que necesitamos en ella. Permítenos, Padre, que al leer su escritura nosotros podamos tener ese beneficio, Señor, de conocer esa necesidad, Padre, de alimentarnos espiritualmente. Dirija nuestras vidas, Padre, y todo esto, Señor, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han enamorado? Y por lo general, el hombre, cuando conquista a una muchacha, le baja con sus palabras las estrellas, el sol, la luna, y encantan y conquistan a esa persona. Y del otro lado, de parte de las mujeres, ¿cuántas de ellas han escuchado palabras que parecían imposibles, pero por la atracción y el sentimiento del amor fueron conquistadas? Esta pregunta es bien inusual, pero es llamativa porque desde que nosotros escuchamos las palabras estrella, sol, luna, se nos vienen a nosotros esos recuerdos maravillosos que han experimentado de diferentes maneras, que tristemente no llega a cumplirse en su totalidad con las palabras que les habían dicho, pero sí experimentaron ese adorno, ese cortejo que se le hicieron a esas personas. Hubo un tiempo, en 1866, el 12 de noviembre, un acontecimiento tan espectacular que fue la caída de las estrellas. Se llegó aproximadamente a hacer un estudio
de que cayeron más de 600.000 estrellas aquí en la Tierra. Imagínense ustedes, gran cantidad de estrellas, algo que nunca se ha vuelto a ver. Tal vez nosotros podemos estar en la naturaleza, acampando, viendo las estrellas durante la noche. Y por allá a lo lejos nosotros miramos una estrella fugaz y nos alegramos. Y hay personas que tienen esa costumbre de decir, pedí un deseo, decía algo, porque siempre nosotros aspiramos a algo nuevo. Pero en 1866 ese acontecimiento fue espectacular. Dicen que estaba tan oscuro el cielo que al venir ese montón de lluvia de estrellas, se miraba su claridad. O sea, de tantas estrellas parecía que era de día, porque era innumerable todas las estrellas que cayeron en ese momento. Algo nunca antes visto. Y es por eso que nosotros tenemos que entender cuál es nuestro objetivo en esta tierra y hasta dónde podemos brillar. Cada uno de nosotros tenemos una luz que hacerla brillar. Y el Espíritu Santo se encarga de nosotros de que podamos seguir, podamos nosotros encauzarnos por el camino correcto. Dicho esto, en la Biblia nosotros podemos entender el significado verdadero de cuál es la necesidad de nosotros como humanos y qué Dios quiere de nosotros para nuestras vidas. Entonces, vamos a buscar en lo que es el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, y dice de la siguiente manera. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante él tronos y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el objetivo de Dios para con nosotros, para con las familias, para con la sociedad, para el mundo entero? Es reunir a todas las naciones y estar en la presencia de Él. Qué bonito sería que toda la tierra, todas estas naciones, nos podamos congregar con el mismo sentir, con la misma necesidad de querer adorar a un Dios todopoderoso que siempre provee lo que nosotros necesitamos. Tristemente, siempre hay un contrapeso en estos planes de Dios y Satanás se encarga de contrarrestar lo que Dios ofrece. Tal vez él lo hace de una manera muy mentirosa, de una manera que él es especialista de engañar al ser humano. Pero al final no tiene ningún beneficio porque es temporal, dándonos cuenta de que lo que Dios quiere siempre ha sido desde un principio, tener todas las naciones reunidas para que nuestro Salvador sea adorado, que a Él es que se merece toda honra y toda gloria. Entonces, dicen que esto se va a cumplir, todas las tribus, lengua, pueblo, de todas partes del mundo, mundos no caídos, nos vamos a reunir delante de nuestro Dios. Se cree que en la tierra se está aproximadamente estudiado entre 600.000 lenguas aquí en esta tierra. Y yo me quedé impactado. ¿Será que nosotros conocemos todo eso? Porque con costo nosotros llegamos a conocer algunos dialectos, algunos idiomas muy famosos, que algunos se enamoran con escucharlo y quererlo estudiar. Y cada lengua que se maneja aquí en la tierra, por lo menos de una lengua, está alrededor de 100.000 personas que lo dominan. Y esto le da garantía a que esos idiomas no se pierdan totalmente. En la Primera Guerra Mundial que sucedió en esta tierra, había tanta gente, tantos batallones, tantos ejércitos, que dice que no se podían contar. Un objetivo cruel que era matarse entre sí. Imagínense que se pudo llegar a aglomerar, a llegar a concentrar ese sinnúmero de personas. ¿Cuánto no más Dios, que quiere algo espectacular para nuestras vidas, algo especial, que es la adoración hacia Él?
rendirle todo honor, toda gloria, porque Él se merece lo mejor. Y aquí nosotros enfatizamos esto. Podremos ver las estrellas palpables. No solamente van a ser con mentiras o que nosotros de aquí, desde la tierra, contemplamos y alguna vez nosotros diremos, quisiera volar, quisiera alcanzar la estrella. La gente lo dice desde otros términos, pero el sentir es que sí quisieran conocer la estrella. Y aquí nosotros podemos entender esta parte. Pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? ¿Cuál es el vínculo de este tema? Y está en lo que es la reverencia, la obediencia, depender de Dios en todo momento. Y por eso nosotros vamos a conocer a un personaje muy especial que está en el libro de Génesis. Ese personaje se conoce como el padre de la fe. Y ustedes ya se darán cuenta por qué llegó a ser llamado de esa manera. El padre de la fe. Abraham. Nosotros sabemos que Abraham fue una persona hospitalaria. Tenía esas costumbres, esas tradiciones de darle albergue a una persona que tal vez no se encontraba, estaba lejos de su hogar, de que tal vez era extranjero de donde ellos estaban. Porque donde él estaba, Abraham tenía muchos bienes, muchas riquezas, mucho ganado. Era un hombre próspero. Y Dios se encontró con él, le habló directamente. Dios le pudo hablar a Abraham y le hizo reconocer a través de 2 ángeles que él iba a tener un hijo y ese era el hijo de la promesa. Abraham tenía muchos años. Actualmente, Abraham, si tuviéramos nosotros la edad de él, estuviéramos muy viejitos, ya al borde de colapsar en esta tierra, hablándolo en nuestros tiempos actuales. Y Sara, de la misma edad, era un poquito menor que Abraham, pero ya estaban los 2 viejitos. Imagínense, 2 viejitos que van a tener un hijo, procrear ellos un hijo. Era como imposible en aquel tiempo, no nos imaginemos nosotros en la actual. Pero Sara se rió porque pensó de que era imposible humanamente cumplir ese sueño que Dios le había encomendado. Pero los planes de Dios son perfectos y donde nosotros miramos lo imposible, Dios lo ve posible y lo hace así. Entonces nosotros vemos que Abraham con dificultad y Sara pudieron procrear a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que Dios le había encomendado. Y le llamó Isaac. Isaac fue criado en un hogar muy cristiano, con principios y valores, donde ese niño fue creciendo. Similar a los personajes que nosotros estudiamos la vez pasada, pero sí manteniendo el perfil de un cristiano verdadero. Porque la obediencia de Abraham hacia Dios era inquebrantable. Tenía una fe impactante que Dios tenía que ponerlo a prueba, a ver si hasta dónde llegaba su fe, hasta dónde llegaba la dependencia de Dios, de él hacia Dios. Y por eso nosotros buscaremos en el capítulo 22 y vamos a leer del 6 al 10. Génesis 22, del 6 a 10. Aquí Dios le va a poner una prueba difícil. Miren con qué dificultad. Con qué dificultad Abraham y Sara crearon un hijo a muy ya tardada edad, ya ancianitos. Ya ese sentimiento de Abraham hacia su hijo, podemos decir de que no era prácticamente de una manera paterna como un papá. Porque científicamente se cree de que cuando uno ya es abuelo y tiene nietos, ya esos nietos los quiere como que fueran sus hijos, como que fue la segunda oportunidad de poder criar a esos hijos, a esos nietos,
porque cuando eran padres jóvenes eran muy estrictos, tal vez no tenían ese espíritu amoroso de abrazarlo, decirles cuánto lo querían. Entonces, esa parte era difícil porque eran jóvenes, pero al llegar a ser un abuelo, ya miran con más amor, con más paternidad, con más delicadeza a los nietos, porque sienten ellos de que en el muy al fondo tienen una segunda oportunidad de mejorar y rectificar que cuando eran padres jóvenes. Entonces, Abraham así de esa manera pudo haber sentido, experimentado el nacimiento de Isaac. Ya no era como un padre joven, sino como un abuelo. Ese sentimiento. Imaginémonos la dificultad que tuvo de procrear a Isaac, ya muy ancianos, avanzada edad. Y nos damos cuenta de que ahora viene algo difícil. Y Dios le da la orden a Abraham de que tiene que sacrificar a su hijo. Imagínense, puede darse a entender de que Dios es cruel, de que Dios se goza de las tristezas o de las calamidades del ser humano, pero no. Dios siempre permite las cosas para ver hasta dónde nosotros llegamos y hasta dónde nosotros podemos alcanzar. Dios, si nos pide algo es porque tenemos la capacidad de lograrlo. Entonces, una vez que van a emprender viaje, entonces aquí dice la lectura que Abraham tomó leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Tomó la mano de Isaac, el fuego, el cuchillo, y fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre: Padre mío. Él respondió: ¿qué, mi hijo? Isaac agregó: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos el camino. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar, dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y ahí lo vamos a dejar. Aparentemente, los que nunca han leído este capítulo pueden pensar: mató a Abraham a Isaac. Tiende a suceder de que sí lo hizo. Pero más adelante nosotros vamos a entender que sucedió algo especial, algo nunca antes visto, hablándolo de una experiencia personal. Pero hasta el momento, Abraham sí cumplió, estaba cumpliendo lo que Dios le ordenó, obediencia. Una obediencia que el hijo estaba aprendiendo, aunque en ese momento él no entendía para dónde iban, porque le llevó leña, cuchillo, el fuego, y estaban preparando todo para el camino. Y Isaac iba emprendiendo el viaje con su padre, pero no sabía hacia dónde se dirigían. Él tal vez a medida que iba caminando, a medida que iban avanzando hacia el destino, él dice: va a haber un sacrificio, porque mi papá está levantando un altar. Y viene la pregunta: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está a quien vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? Tal vez en ese momento, contextualizando nosotros este hecho, Abraham, ya un anciano, débil, ya agotado de la vida, se le ha hecho un gran nudo en la garganta, se le ha puesto los ojos llorosos y quebrada la voz le pudo haber dicho: Dios se proveerá, hijo mío, porque él lo hizo por fe y lo hizo de una manera increíble. Cuando nosotros tenemos pruebas, cuando nosotros tenemos dificultades, nos dejamos guiar por la voluntad de Dios. ¿Tenemos la fe de que Dios nos sacará de las pruebas? ¿O caemos en la desesperación? Tal vez cuando llegamos al hogar nos desquitamos con la familia, con los hijos, esa ira, esa impotencia que se nos presenta humanamente. ¿Cómo actuamos nosotros realmente? ¿Nos estamos preparando nosotros
para tener esa fe, para soportar las pruebas? Esa es una pregunta muy interesante. Y vamos a continuar, pero antes de esto tendremos una pausa musical y ya volvemos. Qué placer servir a Cristo en la vida terrenal, llena el alma de alegría, de alabanza divinal. Qué placer en la vida con Jesús, aparta el corazón del mal. Cada instante, qué placer, en su mano hay poder al vivir. Con Cristo hay placer real. Qué placer servir a Cristo, sobrepasa el dolor, pues mayor es sufrimiento, soportó el Salvador. Hay placer en la vida con Jesús, aparta el corazón del mal. Cada instante, qué placer, en su mano hay poder al vivir. Con Cristo hay placer real. Qué placer servir a Cristo, alegría perenal, pues expulsa las tinieblas con su brillo celestial. Hay placer en la vida con Jesús, aparta el corazón del mal. Cada instante, qué placer, en su mano hay poder al vivir. Con Cristo hay placer real. Con Cristo hay placer real. Continuamos con el programa Educación en Misión, donde estamos nosotros resaltando el objetivo que Dios quiere para con su pueblo, hablándolo de manera global, todo el mundo. Dios quiere concentrar a las naciones para tener una completa adoración. Ese es el sueño de Dios, salvar a todo el mundo. Nosotros no nos podemos dejar guiar por las mentiras que el enemigo presenta, que Dios solo quiere si le buscas, si vas a la iglesia, si sos una buena persona. No, Dios ama a todo y por eso mandó a su Hijo para que muriera por nosotros y todos estamos involucrados en ese sistema. Dado esto, nosotros estamos comparando con una experiencia personal que vivió Abraham y por eso se le conoció como el padre de la fe, conociendo que lo que Dios le ordenaba, él lo cumplía y no ponía pretextos, no ponía excusas, no estaba meditando de que si esto me conviene o no, si lo que yo estoy haciendo me va a ayudar para mi familia. Recordando también que ya Abraham tenía muchos años establecidos en esas tierras, donde ya tenía muchas riquezas y ya sembrada tierra donde él vivía. Tomó sus calaches, como podemos decir nosotros nicaragüenses, y emprendió un viaje y comenzó a caminar donde Dios le dijo que tenía que estar. Ya avanzaba el tiempo, a muy alta edad, su esposa y él no tenían hijos porque Sara era estéril. Entonces Dios fue y visitó a Abraham con 2 ángeles más y les dejó un mensaje que tenían que
ellos procrear porque iba a salir embarazada Sara, imagínense, a alta edad. Una viejita iba a dar a luz y Sara no creía, porque a eso viene nosotros, donde miramos que no hay nada posible, de ahí es donde Dios nos demuestra y pues nosotros tenemos que confiar. Pues Abraham confió y tuvieron a Isaac. Estamos estudiando de que científicamente ya no es como un padre, sino como un abuelo tierno, amante. Con qué dificultad le enseñaron los principios cristianos a Isaac. Y darse cuenta también de que ahora Dios tiene que tomar la decisión de ver hasta dónde llega la fe de Abraham. Y por eso le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. No sabemos cuántas veces lloró en silencio sin que se diera cuenta su madre, porque no le iba a permitir que hiciera tal acto. Entonces llegamos a la conclusión de que Isaac mira que emprendiendo el viaje hay un sacrificio que hacer. Y le pregunta a su padre que ¿a dónde está el cordero para sacrificar? Y Abraham le permite explicar de que Dios se va a proveer. En ese momento Isaac entiende de que el cordero es él. Miren hasta dónde va la obediencia. Un padre obediente tiene una familia obediente y su obediencia se transmite en el hijo. Porque perfectamente usted puede llevar, contextualizando, usted lleva a su hijo y lo va a sacrificar y su hijo se da cuenta, sale corriendo. Le pega un puntapié a usted para que no lo alcance y sale corriendo. No se va a dejar perder, quitar su vida. Pero aquí Isaac, como le enseñó su padre, la obediencia hacia Dios y rendirle alabanza hacia él como un corderito, no forzó nada, sino que se puso sobre el altar. Y aquí es donde decía el versículo 10 que Abraham extendió su mano. Imagínense, extendió la mano, el cuchillo listo para degollar a su hijo. Miren qué impresionante. Y ahí lo cortamos porque nosotros creímos, hasta donde le habían explicado, parecía que Abraham mató al hijo. Pero interesante es lo que viene a continuación, siguiendo la misma lectura en el versículo 11 al 14 del mismo capítulo 22. Dice: entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió, seguramente asustado: aquí estoy. Y le dijo el ángel: no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Abraham fue, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y Abraham llamó a ese lugar: el Señor proveerá. Por eso se dice: en el monte del Señor será provisto. Impactante. Por eso yo les había dicho algo personal nunca antes visto. Imagínense, Abraham extendido a las manos para sacrificar a su hijo. Y Dios envió a un ángel. El ángel perfectamente haber dicho: no lo va a matar, va a tener un diálogo con el hijo, le va a decir: hijo, perdóname, esto me mandó Dios, por eso yo te tengo que sacrificar, por eso te voy a quitar la vida. Entonces el ángel pudo haber contextualizado: no, primero van a llorar, va a haber un buen tiempo prudencial para yo llegar con calma a la tierra y anunciarle a Abraham que no lo mate. Pues no fue así, no fue así. Abraham inmediatamente alista, amarra al hijo, lo pone y extiende la mano, y el ángel ha dicho: esto va en serio. Imagínense desde dónde tiene que transportarse el ángel, desde tercer cielo. Tenemos 3 cielos, nosotros donde estamos en la atmósfera, el espacio, el universo, y el tercero donde nosotros ya no podemos llegar, que es donde está Dios. Tenía que descender ese ángel a toda velocidad hacia la tierra, cruzar los 3 cielos, cruzar no sé cuánto universo,
¿Cuántos planetas, cuántos mundos no caídos? Tuvo que venir a toda velocidad. Y seguro miraba que Abraham estaba a punto de enterrarle ese cuchillo y a lo largo tuvo que gritar porque haber dicho el ángel, no voy a llegar a tiempo, y haber dado esos grandes gritos, Abraham, Abraham. Y Abraham se ha asustado porque nunca pudo haber él esperado eso. Y entonces ahí es donde le dice, no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Clase fe, amigo, hermano. Clase convicción, la que Abraham le está demostrando a Dios. Él no sabía que Dios lo estaba poniendo a prueba, ni sabía que estaba pasando por una balanza de su fe. Claro que no. Él solamente actuó, y actuó por fe, porque le dijo por fe al hijo, Dios se proveerá de cordero, hijo, no te preocupes. Ni siquiera él tuvo la mínima idea de qué estaba pasando o qué iba a pasar en ese momento. Gracias a Dios, que Dios es bueno y siempre, por eso les digo, Dios siempre permite las pruebas para nosotros, para ver cuánto estamos dispuestos a rendirle sacrificio a nuestro Dios, para demostrar de qué estamos hechos y estamos listos para reunirnos con Él, todas las naciones, allá al reino de los cielos, que ese es el plan de Dios. O nos dejamos guiar por lo que Satanás introduce en nuestra mente. No fue mal en el trabajo, no conseguimos un trabajo para los que han estado meses sin empleo. Y a veces nos frustramos, nos llenamos de ansiedad, nos desesperamos y gritamos en la casa, botamos las cosas. A veces incluso el plato de comida que les da su esposa no lo quieren y lo tiran y hay discusiones. ¿De qué manera nosotros actuamos cuando estamos estresados, tensos de tanta preocupación y no resolvemos los problemas, sino que miramos que cada vez se pone más color de hormiga en nuestra situación? ¿Cómo actuamos? ¿O lo hacemos por fe como lo hace Abraham? Abraham preparó a su familia, preparó a Isaac. Isaac no hizo lucha. Si él dijo, bueno, si a mí me van a quitar la vida, si voy a ser sacrificado y es para Dios, hay que hacerlo. Abraham le estaba enseñando qué era obedecer a Dios, a su hijo. Cómo tenía que ser el perfil de un hijo cristiano en un hogar cristiano. Eso era importante. Y ustedes pueden estudiar la vida que Isaac tuvo en esta tierra y se van a dar cuenta de cuánta obediencia tenía Isaac. Isaac, imagínense que a tal grado de que su padre fue quien le escogió su esposa cuando ya él era un hombre. Qué capaz en estos tiempos, usted no le puede ni escoger la novia a su hijo o a su hija. Más bien vemos tristemente las experiencias de que decimos comúnmente, se la robaron, se lo robaron, porque no tienen la facultad, no tienen la seguridad o la confianza de decirle a los padres, mire, estoy enamorado, conocí a un muchacho, conocí a una muchacha. No, más bien están en secreto. Pero Isaac fue tan obediente que hasta ya siendo un adulto, permitió de que su padre le escogiera la esposa para su bien. Dios miró con buenos ojos a Isaac, miró con buenos ojos a Abraham, y por eso se le catalogó a Abraham el padre de la fe. Un título que pocas veces nosotros vamos a conocer a alguien con ese título. Difícil, es difícil humanamente tener esa facultad, actuar instintamente por fe, sin pensarla dos veces, sin estar consultando mucho con la almohada las pruebas que se nos pueden venir o lo que Dios quiere de nosotros. Pero al final nosotros tenemos que pasar por el fuego, porque ese fuego nos va a purificar, así como se moldea el oro.
el oro, antes de llegar a ser esa piedra preciosa, tiene que pasar por un gran proceso, doloroso, pero al final tiene un beneficio y es brillar. ¿Cómo quieres brillar tú? ¿Quieres ser como esas estrellas preciosas, esas grandes rocas que Dios estableció allá en lo alto de los cielos para que nosotros lo pudiéramos contemplar? ¿Qué tan alto nosotros podemos llegar? Eso es si nosotros lo permitimos, si nosotros nos dejamos guiar por Dios. Necesitamos ser personas distintas, tomar el hogar y moldearlo con obediencia, enseñarle los principios que necesita la familia, tomar un momento de calidad, sentarnos, ya sea en sus sillas, en su sofá, en el cuarto, con una comodidad donde usted pueda ver mejor el tiempo y el espacio para poder tomar un momento especial. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tan difícil es tu vida? ¿Cuántas necesidades has estado atravesando? Y no ves una luz al final del túnel. No te desesperes, porque dice aquella frase, que cuando la noche está más oscura, es cuando está a punto de salir el sol. Así que no importa qué tan oscuro ves tu panorama, qué tan tétrico o mal se ve tu vida, no caigas en desesperación. Confía en Dios porque Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer de acuerdo a tus necesidades. Nosotros no nos podemos exceder de lo que necesitamos. Dios es el dador y proveedor de lo que nosotros necesitamos. Aquí Abraham tenía una necesidad y era sacrificar un carnero. Y dice que después que salió el ángel, después de que el ángel le dijo que no tenía que sacrificar a su hijo porque ya demostró que sí tenía fe y amaba a Dios, dice que volteó y estaba enredado en un montón de zarza, un carnero. Al final sí se proveyó de cordero y Abraham pudo hacer el sacrificio que Dios necesitaba. Qué experiencia más bonita la que nosotros podemos extraer de la palabra de Dios. Algo que tal vez nosotros no vamos a experimentar personalmente o tal vez de esta manera, pero sí darnos cuenta de que si vamos a pasar por una prueba, si nosotros vamos a pasar por una necesidad, Dios ha prometido que Él es nuestro refugio. ¿Y de qué sirve un refugio si no hay tormenta? Si Dios dice que ese será nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es porque tendremos una gran tormenta. Tormentas que humanamente en el panorama no vamos a entender ni vamos a pensar que vamos a superarlo. Pero Dios es quien nos da la fuerza, nos da los ánimos, nos da la capacidad para seguir adelante, nos da esa fe para que vaya en aumento. La fe se aumenta en medio de la prueba. La fe no se aumenta en la comodidad, no se aumenta en los bienes, no se aumenta en la paz, se aumenta en la tormenta, se aumenta en la crisis, se aumenta en buscar a Dios en todo momento. Abraham siempre estuvo listo, siempre tenía gran comunicación con Dios. Por eso es que él le hizo una gran promesa y le dijo: ¿ves la arena del mar? ¿Puedes contarla? Y le dijo que no. Y le dijo Dios: así será tu descendencia, innumerable como la arena del mar. Imagínense, una promesa que Dios cumplió, iniciando con su hijo Isaac, el padre de la fe, Abraham. Qué bonita la experiencia que nosotros podemos extraer de la palabra de nuestro Dios. Dios desde un principio ha querido reunir a todas las naciones en el cielo, así como dice el libro de Apocalipsis. Debemos nosotros de prepararnos, de estar listos para ese magno evento. Desde un principio Dios ha querido habitar en medio de nosotros, con su pueblo, y darse cuenta de que Él es tan amoroso, tan misericordioso, que nos da oportunidades y nosotros podemos sacar una gran lista de las oportunidades que Dios nos ha dado. Y podemos decir, realmente nosotros no tenemos cómo pagarle
a nuestro Padre Celestial. No tenemos. Estaríamos nosotros, si Dios nos cobraría, estuviéramos nosotros enjaranados. Y saber de qué manera pagaríamos nosotros, porque ni por cuotas pagaríamos. No tendríamos cómo. Solo imaginémonos, el aire, el oxígeno que nosotros respiramos es gratis. No tenemos que andar comprando un gran tanque para el oxígeno. Usted puede investigar en los hospitales qué cuesta un tanque de oxígeno para 2-3 horas. Y eso es carísimo. Y Dios nos lo regala. Solo les estoy mencionando un elemento de todo lo que Dios nos provee. Por eso es que nosotros debemos de estar dispuestos a mejorar, dispuestos a cambiar, extraer de la palabra de nuestro Dios las enseñanzas para nuestro bienestar, para que sus hijos crezcan en un ambiente lleno de paz, de armonía, y eso lo puedan compartir en la escuela, en la calle, en la sociedad, donde se rodee gente, donde ellos se muevan, puedan compartir y sentirse ellos orgullosos por lo que los padres les enseñan, por los conocimientos que les da. De eso es que nosotros deberíamos de preparar a sus hijos, preparar a sus esposas, prepararse uno mismo para nosotros estar en esa gran reunión de todas las naciones, como dice el libro de Apocalipsis. Algo maravilloso. Debemos de nosotros ser obedientes. Una obediencia sin darle tantas vueltas a la vida, porque el enemigo es experto. Entre más nos dilatemos para tomar decisiones, más él se entrometerá y poner supuestamente un consejo que tendrá lógica, pero esa lógica es para que usted no lo cumpla. Esa lógica es para que usted se atrase y al nos perjudiquemos. Porque si Dios nos pone pruebas, si Dios permite que suceda una tormenta en nuestras vidas, es para que nosotros nos podamos pulir y brillar como el oro, brillar como esas estrellas. Y tal vez nosotros no experimentaremos lo que pasó en 1866, pero sí darnos cuenta de que vamos a tener un evento espectacular, como es la segunda venida de nuestro Dios. Así que mis amigos, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que esta enseñanza sirva para nosotros crecer como cristianos, sirva para que nuestra fe vaya en aumento. Vamos a tener palabras de oración. Querido Dios, le damos infinitas gracias por las enseñanzas que usted nos ha dejado en su palabra. Gracias, Señor, porque dejó a un gran padre de la fe como lo fue Abraham, sin pensar en sus bienes, sin pensar en la fama que él tenía en ese país donde vivía. Él no le importó lo material, a él no le importó lo terrenal. Simplemente tomó las cosas, tomó a su familia y emprendió el viaje, un viaje que era de fe. Dios permite de que nosotros tengamos necesidades o pruebas para ver hasta dónde nosotros podemos soportar nuestra fe. Ayúdenos, Padre, a que nosotros seamos personas cambiadas para bien, a que nosotros podamos enseñarle a la familia a ser mejores, a que podamos ser disciplinados, a no ser desobedientes, Padre, ya no más ser hijos desobedientes, hijos con muchos pretextos, con muchas excusas, sino que nosotros estemos, Señor, sensibles al llamado del Espíritu Santo y obedecerle, Señor, con gran fervor, con gran orgullo, Padre. Permitir, Padre, también que las familias crezca su fe y siempre reunirnos para ese magno evento, siempre reunirnos para estudiar la palabra y estar listos, Señor, para su segundo regreso. Acompáñenos, Señor, dirija nuestras vidas y gracias, Señor, le damos por este momento especial. Se lo suplicamos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que nos vemos en el próximo programa
y Dios me los bendiga. Llama que emerge portentosa, pregonando valores y virtud, con maestros dedicados al servicio, dirigidos de la mano por Jesús. Como alumnos hoy llegamos a tus aulas, encontrando la ciencia y el saber, convertidos en amigos de esperanza, redimidos para una eternidad. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús. Elevemos nuestras voces cual raudales a Jesús el buen Maestro Redentor, a quien hemos conocido todos juntos, transformando nuestra vida con su amor. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dirigido de la mano de Jesús. La educación adventista es educación y salvación, es la lámpara a los pies que hoy camina, dedicados a servir al buen Jesús, dedicados a servir al